La justicia condenó a la dirección de escuelas por el bullying a una niña. De esto hablamos en el Móvil en Vivo. Sofía Fernández, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Bueno, tal como mencionabas, Noelia, acerca del caso de esta niña que por mucho tiempo fue hostigada por un compañerito de su escuela. Y es por eso que estamos con el abogado de la familia para que nos cuente acerca de este fallo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Mauricio Miranda es abogado de la familia. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, fue un caso que los hechos empezaron hacia septiembre del 2021 en una escuela perteneciente a la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Y bueno, un compañerito de esta niña empezó a molestarla, a atosigarla, a golpearla, a insultarla. Bueno, hubieron actitudes que eran de una agresión repetitiva, constante. Y esto generó que, bueno, que los padres de la menor empezaran a ir al establecimiento a pedir que se modifique esta situación, que se mejore las condiciones del aula, las condiciones de convivencia de los alumnos, pero esto no tuvo una respuesta idónea que pudo evitar. Por el contrario, fueron increciendo estas conductas del nene agresor y esto generó que el niño fuese cambiado de turno y eso en principio apaciguó un poco la situación que vivía por la niña, pero en un momento que el niño sale del turno mañana, la nena entraba al turno tarde, volvió a haber un episodio grave de violencia que generó una grave crisis de angustia que requirió de atención médica por parte del Hospital Noti. Obviamente... ¿La golpeó en ese momento? Sí, habían hechos de golpes y bueno, la situación es que los padres, principalmente la madre, iba a la escuela, hacía notas en lo que se llama el libro de novedades, que es un libro que tienen todas las escuelas, al menos las pertenecientes a la Dirección General de Escuela, y esto no repercutía en un cese de las conductas, de las conductas lesivas para con el menor. Así las cosas, empezó con un tratamiento, tratando del Hospital Noti. Desde el Hospital Noti ya en enero, estamos hablando de enero del 2022, empezó tanto gente creo que de trabajo social como de la parte de psicología del hospital, empezó a hacer notas, reclamar certificados pidiendo asistencia o que se habilitaran los medios para que cesara el bullying sin resultado. Bueno, esto llegó un momento que los padres decidieron tomar acciones y bueno, por eso iniciamos la demanda y bueno, tuvo la sentencia ayer. ¿Se comunicaron con la Dirección General de Escuelas? Usted, por ejemplo, que puede haber hablado acerca de por qué no se tomaron otro tipo de medidas. Es que el tema es complejo y es difícil, porque la problemática del bullying va mucho más allá de este caso. De la sentencia que salió surge que el 66%, creo que era el 66%, me puedo equivocar, pero el 66% de los niños entre 12 y 18 años sufren de bullying. Y de ese 66%, el 77% lo sufre dentro del establecimiento educativo. Entonces es algo que pasa todo el tiempo y no se está evitando. Y lo que me parece que es tal vez saludable del fallo es que pone en el tapete algo que nos está pasando como sociedad, que no estamos pudiendo resolver, que es la violencia, esta violencia que viene de las casas, que viene de la sociedad y que se refleja y se replica en las aulas. Tal vez sea el momento de darnos cuenta si los protocolos de violencia, para evitar la violencia, el bullying, etcétera, están siendo los idóneos como para prevenir o al menos evitar esto. ¿El protocolo en este establecimiento se aplicó correctamente? Tenía falencias en la sentencia surge que tenía falencias habían espacios en blanco, habían cuestiones que no estaban bien formulados los protocolos. Entonces, bueno, esto claramente hizo que no se pudiera evitar la violencia. ¿El directivo qué responde ante esto? No hubo respuesta del directivo. Lo que hace la Dirección General de Escuela a través de sus representantes legales, que son los abogados, responden, no niegan los hechos, o sea, que es una conducta procesal válida, legítima, porque obviamente se tiene que dirigir con la verdad hacia el tribunal. Pero bueno, la situación la ha sobrepasado. Me parece que eso es lo que está pasando, que la Dirección General de Escuela está sobrepasada con esto. O sea, es tratar de parar un tsunami con una cucharita de helado. ¿Y la nena es real que hasta alcohol en los ojos le habían...? Surge de las pruebas en el expediente que
eso pasó. Tremendo, o sea, era un hostigamiento permanente. La niña está en una situación de vulnerabilidad, era una niña frágil, sufriendo el acoso de uno de sus compañeros, que también se planteó en la demanda. A ver, de entender el tema de la violencia no es solamente ver a la niña como una víctima, el niño también es una víctima de violencia que lo que hace es replicar en el aula lo que aprendió en otro lado, no sabemos si en la escuela, en la casa o dónde, pero el niño, si no se puede reparar esas pautas de comportamiento violenta, no va a poder vincularse con el otro el día de mañana de una manera sana. El análisis es eso, de la Dirección General de la Escuela, cómo se está manejando la violencia, no lo sé, lo que sé que en este caso no dio resultado, para evitar que estos niños crezcan en esos contextos que son insanos. Muy bien, muchísimas gracias, por doctor. favor. 4,5 millones es lo que debería de pagarle entonces la Dirección General de Escuela a esta niña por haber sufrido por tanto tiempo este hostigamiento en el establecimiento al cual concurría. Gracias, Sofía, hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir con este tema. Vamos a saludar a Karina Ganam, quien es directora de acompañamiento escolar. Karina, gracias por atendernos, por estar del otro lado a esta hora para poder hablar un poco de estos procesos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por el llamado. ¿Cómo se aplica un protocolo o qué tipo de procedimiento se lleva adelante cuando aparece un caso de bullying en una escuela de Mendoza? Bien, es importante destacarlo porque la DGE y a través de la Dirección de Acompañamiento Escolar está presente en las escuelas y la realidad es que existe una guía de procedimiento para todos los niveles educativos. En principio, en estas situaciones en particular de violencias y bullying, particularmente acoso entre pares, el protocolo es en principio la comunicación con un familiar cuando la dirección o la docente detecta la situación entre, en este caso, los estudiantes. Se comunica a los familiares o al referente adulto responsable. A partir de allí interviene la Dirección de Acompañamiento Escolar, que es importante que la sociedad sepa que a partir del año pasado los equipos de profesionales especialistas en salud mental están en las escuelas con un día y horario fijo en cada establecimiento. Esto garantiza no solamente el cuidado y el bienestar de los estudiantes, sino también que le brinda una seguridad a los docentes y directivos porque hay un profesional en la institución. Te decía, luego de esta comunicación a los familiares, la DAE interviene con cada uno de los alumnos, tanto el agresor como la víctima, y se evalúa el nivel de gravedad de la situación. Claro. Son distintos tipos de abordaje según sea la gravedad de la situación. Claro. Lo que vamos a priorizar siempre es el bienestar de cada uno de esos chicos, porque también entendamos que no vamos a dejar sin atención y asistencia al agresor, porque debemos eventualmente corregir esos modos de vinculación que no son saludables, ¿no? Para eso Sí. trabajamos diariamente desde DGE para que se continúen las trayectorias educativas, para que hayan acuerdos de convivencia saludables y si es necesario reformular y revisar incluso procedimientos y protocolos, lo hacemos. Y la DGE y la Dirección de Acompañamiento Escolar lamentamos esta situación, es algo que nos interpela desde el Estado, desde el Ministerio de Educación y como sociedad también, ¿no? Lo que está pasando con las violencias y cómo con estas situaciones en particular de acoso entre pares. Karina, ¿notan en el último tiempo que haya crecido la cantidad de hechos o de situaciones, que haya crecido la actitud violenta de los niños y adolescentes, que estén más agresivos, más crispados? Lo que notamos en general, y creo que en esto vamos a coincidir muchos y creo que la sociedad está viendo que en general hay más violencia en la sociedad toda, en la provincia, en el país, y te diría que a nivel mundial hay más violencia discursiva, violencias, tiempos que se acortan, necesidad de pasar lo simbólico a otro lugar, porque creo que parte de esto tiene que ver con quitarle el lugar a lo simbólico. En lo simbólico está la palabra,
está la mirada, está el abrazo, y quizás todas las tecnologías que tienen mucho para aportar y beneficios para todos y para las nuevas generaciones han interpuesto entre nosotros la posibilidad de estos vínculos y de la cercanía con el otro, y entonces esto nos lleva a ciertas conductas que, por supuesto, niños y adolescentes visibilizan en los adultos porque se identifican con sus adultos referentes, y entonces creo que es algo que debemos replantearnos todos como sociedad también. A nosotros nos llega y se visibiliza más también porque nosotros desde el año pasado en DGE implementamos a partir de Atención Ciudadana la línea 148 opción 4, que es exclusiva para la comunidad educativa, para denunciar todo tipo de violencias y bullying especialmente. Y esto es importante para las familias, que sepan que cuentan con ese recurso desde DGE. 148 opción 4. Me voy a quedar con una frase que dijo, porque creo que es muy interesante y abre el debate hacia adelante. Es un tema que nos interpela a todos como sociedad. Creo que tenemos que seguir charlando sobre esto, analizándolo, cuestionándolo, elaborando hipótesis, análisis y no dejar de trabajar en esto. Gracias, Karina. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.